¿Te has dado cuenta de cómo pasamos todo el día discutiendo con nosotros mismos? Creando escenarios, pensando en respuestas, juzgando todo lo que hacemos. ¿Y si te dijera que esa conversación interna es lo que te está deteniendo? Que el silencio, por más aterrador que parezca, es lo que realmente transforma. La pregunta es: ¿estás listo para enfrentar el vacío y descubrir quién eres realmente? ¿Te has dado cuenta de cómo gran parte del peso que cargamos proviene de nuestra propia mente? Esa voz incansable que parece estar siempre ahí, como un radio viejo que nunca se apaga. Comienza incluso antes de que abras los ojos, dictando cómo será tu día, recordándote todo lo que salió mal ayer e imaginando posibles catástrofes para mañana. Es una compañía constante, 2000 Dane, insistente y, seamos sinceros, bastante agotadora. Pero aquí va una verdad que puede cambiarlo todo: esa voz no eres tú. Sí, puede sonar extraño a primera vista. Después de todo, crecimos creyendo que nuestros pensamientos son la esencia de lo que somos. ¿Cuántas veces hemos escuchado frases como cambia tus pensamientos y cambiarás tu vida? Pero ¿y si el verdadero problema no es lo que piensas, sino el hecho de que nunca dejas de hablar contigo mismo? Esa voz que tantas veces parece ser un consejero interno, en realidad es más como una prisión. No hecha de barrotes de hierro, sino de palabras. Palabras que crean juicios, miedos, comparaciones y quejas, bloqueando tu libertad. Ahora imagínate sentado a la orilla de un lago tranquilo y cristalino. El agua está tan calmada que refleja el cielo como un espejo perfecto, trayendo una sensación de inmensidad y paz. Pero de repente, lanzas una piedrita. Las ondulaciones interrumpen esa calma y la imagen desaparece. Esa es tu mente. El lago que podría ser sereno, pero que la voz incesante transforma en un torbellino. Con tanta agitación, ¿cómo puedes percibir la claridad o sentir la paz que tanto deseas? Tu mente, al igual que ese lago, necesita espacio para respirar. Cuando dejas de lado el parloteo interno, la necesidad de etiquetar, analizar y juzgar cada momento, abres espacio para algo mucho más grande. Es en ese vacío donde la alegría, la claridad y la verdadera paz comienzan a surgir. Y créeme, ese espacio es la clave para salir de la jaula en la que ni siquiera te habías dado cuenta que estabas. Eckhart Tolle llama a esto el cuerpo del dolor, una especie de acumulación de emociones negativas e historias que cargamos a lo largo de la vida. Es esa sensación que crece cuando revives mentalmente una discusión, creas escenarios desastrosos o te llenas de autocrítica. Con el tiempo, ese cuerpo del dolor gana fuerza y forma casi como un yo paralelo que habita en tu mente, alimentado por miedos, dudas y sufrimiento. Y lo más curioso, parece tan convincente, tan familiar, que es fácil confundirlo con lo que realmente eres. Pero déjame preguntarte algo, Shou-san. Si de verdad fueras esa voz que habla, ¿quién está escuchando? Piensa en eso por un momento. ¿Quién escucha la voz? Entre el flujo incesante de pensamientos hay un espacio. Es sutil, pero está ahí. Dentro de ese espacio, puedes notar algo especial, una presencia tranquila que lo observa todo. No se deja llevar por las palabras. Es más profunda que cualquier emoción pasajera y mucho más estable que cualquier pensamiento. Esa presencia silenciosa es quien realmente eres. Diversas tradiciones espirituales describen esto de maneras diferentes, pero todas convergen en la misma idea. En la filosofía hindú, es el Atman, el yo eterno e inmutable. En la visión cristiana, es como la voz suave de Dios la que habla en medio del caos. En el taoísmo, es el Tao, el flujo natural de las cosas, sereno y sin esfuerzo. El problema es que la mente, fascinada por su propio ruido, se resiste a esta idea. Prefiere la agitación. Quiere analizar, controlar, explicarlo todo. Pero la verdad es que la mente rara vez está en el ahora. Salta entre el pasado y el futuro, entre la euforia y la ansiedad, y nunca encuentra descanso en el presente. Este desajuste es lo que alimenta el sufrimiento. Mira, cuando estás atrapado en el tráfico y la voz en tu cabeza empieza a quejarse, no es el tráfico en sí lo que te molesta. Es la historia que tu mente cuenta sobre cómo estás perdiendo tiempo, sobre la falta de respeto o la injusticia. Lo mismo pasa cuando te desplazas por las redes sociales. Tu mente crea comparaciones,
juicios y resentimientos. Son esas narrativas las que te atrapan, no las situaciones en sí. Como enseña un curso de milagros, nada real puede ser amenazado. Nada irreal existe. En esto radica la paz de Dios. En otras palabras, lo que tú crees sobre el mundo no es el mundo. Tus pensamientos son solo proyecciones, ecos, sombras proyectadas por la luz que aún no has percibido. Y mientras sigas enfocado en las sombras, nunca verás la luz. ¿Sabes ese instante raro en el que dejas de hablar contigo mismo aunque sea solo por un S? Es como abrir una ventana en un cuarto sofocante y sentir el frescor del aire de afuera. Algo cambia. Pruebas el sabor de la libertad. Sales de ese ciclo interminable de diálogos internos y entras en un espacio amplio y tranquilo donde la conciencia simplemente existe. Pero calma, eso no significa silenciar la mente a la fuerza. Intentar luchar contra esa voz solo hace que grite más fuerte. En lugar de eso, se trata de observar, reconocer su presencia, pero sin aferrarte. Es como escuchar el sonido de un lago en lugar de lanzar piedras en él. Rumi dijo: el silencio es el lenguaje de Dios. Todo lo demás es una traducción imperfecta. Y cuando le das espacio a ese silencio, comienzas a percibirlo de verdad. No es vacío ni ausencia. Es plenitud. Al principio puede parecer extraño, incluso incómodo. La voz en tu cabeza te dirá: no puedes. Me necesitas. Soy yo quien resuelve, quien planea, quien mantiene todo funcionando. Pero ¿y si te dijera que la parte más profunda de ti ya sabe vivir sin ese ruido? Así como el sol no necesita un reloj para salir, tú no necesitas pensamientos incesantes para existir. Esto te hace pensar, ¿no es así? ¿Quién eres más allá de esa voz? ¿En quién te conviertes cuando la mente finalmente se aquieta? Estas preguntas no son para responder rápido, sino para reflexionar. Explorar en el silencio que vive más allá del caos. Cuando miras un espejo inmóvil, ¿qué ves? Tu imagen tal como es, nítida, sin disfraces. Ahora imagina ese espejo roto. El reflejo se vuelve confuso, distorsionado. Ese es el efecto de la voz incesante. Un espejo roto que muestra versiones deformadas de ti mismo. Esa voz: no eres suficiente. Tienes que demostrar algo. Tienes que arreglar esto antes de que todo se desmorone. Y porque esa voz es alta, insistente. ¿La crees? Pero dime algo. ¿Quién eras antes de aprender a escuchar esa voz? Piensa en tu infancia. ¿Puedes recordar algún momento en el que estabas completamente presente? Tal vez corriendo descalzo en el patio, dibujando con lápices de colores o riendo tanto que te dolía el estómago. En aquel entonces, no estabas narrando tu vida. Simplemente la estabas viviendo. Ese es el estado que tu verdadero ser quiere recuperar: presencia, simplicidad, quietud. ¿Y si te dijera que en este mismo momento hay un espacio de paz absoluta escondido dentro de ti, esperando ser descubierto? Pero atención. El secreto para acceder a él no es luchar contra tus pensamientos ni intentar controlarlos. De hecho, mientras más lo intentas, más distante parece. Suetausen Dain. Entonces, ¿por qué el silencio resulta tan inalcanzable? ¿Será que estamos buscando en el lugar equivocado? Y sobre todo, ¿qué estás perdiendo al ignorar esa quietud? En el budismo existe un concepto llamado sati o atención plena. Se trata de estar completamente presente en el ahora. Sin críticas ni análisis, simplemente siendo. Se dice que cuando el Buda alcanzó la iluminación bajo el árbol Bodhi, no lo hizo luchando contra sus pensamientos ni intentando moldearlos. Simplemente los observó, permitiéndole fluir como nubes que pasan por el cielo. Ahora, seamos realistas. En un mundo donde el celular no deja de vibrar, las notificaciones aparecen en la pantalla y las exigencias de la vida nos rodean, encontrar este tipo de silencio parece imposible. Y aun cuando intentas detenerte, ese monólogo interno indicado Y en subir el volumen, llenando el silencio con aún más ruido. Es fácil creer que la quietud es inalcanzable, una ilusión reservada para los grandes maestros espirituales. Pero la verdad es que cuanto más se agita tu mente, más desea desesperadamente descansar.
Ese deseo por la quietud es tan antiguo como la humanidad. Lao Tse, hace siglos, preguntó: ¿puedes esperar pacientemente hasta que el lodo se asiente y el agua esté clara? ¿Puedes permanecer inmóvil hasta que la acción correcta surja por sí sola? Es una provocación poderosa. Cuanto más intentas aferrarte a la claridad, más se escapa. La verdadera quietud no se fuerza. Sucede cuando dejas de luchar y simplemente permites que las cosas sean como son. Una antigua historia lo ilustra bien. En una ocasión, un hombre fue a ver a un monje, ansioso por descubrir el secreto de la iluminación. El monje le sugirió que se sentara junto a un río y escuchara. El hombre pasó horas allí, solo escuchando el sonido del agua hasta que, frustrado, exclamó: «Esto no tiene sentido». El monje sonrió y respondió: «Cuando dejes de buscar el significado, empezarás a escuchar todo». Ese es el punto. La quietud no es algo que conquistas o creas. Es algo que redescubres. Siempre ha estado ahí, enterrada bajo el ruido constante. Pero ¿cómo acceder a esa quietud cuando tu mente insiste en hablar sin cesar? Empieza por observar. Solo observa. Imagínate sentado en una sala de cine. En la pantalla, escenas e historias se desarrollan. Pero tú sabes que estás ahí solo para mirar. No importa lo que aparezca en la pantalla, no formas parte de la acción. Tus pensamientos funcionan de la misma manera. Pasan por tu mente, pero no definen quién eres. Al principio puede ser incómodo. Esa voz interna tal vez grite más fuerte, intentando arrastrarte de vuelta al control. Puedes susurrar: «Esto no funcionará. Estás perdiendo el tiempo». La paz es un mito. Resiste la tentación de luchar contra ella. Luchar solo incrementa su fuerza. En su lugar, recuerda con amabilidad: tú eres el observador, no el contenido observado. La paz que buscas ya está dentro de ti. Es solo cuestión de detenerte y escuchar. En el cristianismo, muchos llaman a esta práctica oración centrada a un momento de comunión silenciosa con Dios. No hay palabras, solo presencia. Los místicos suelen hablar de una paz que supera todo entendimiento. Una paz que no viene del razonamiento, sino de la disposición a renunciar a la necesidad de pensar. Si esto parece complicado, recuerda: no es algo que necesitas dominar de inmediato. Un simple instante de silencio, una respiración profunda, una pausa entre los pensamientos ya puede empezar a disolver el caos interno. Imagina que sostienes un vaso lleno de agua y lodo. Si sigues agitándolo, la suciedad se mantendrá suspendida, enturbiándolo todo. Pero si colocas el vaso sobre la mesa y lo dejas en reposo, el lodo se asentará y el agua se volverá cristalina. La mente funciona de la misma manera. Cuanto más intentas luchar contra los pensamientos, más confuso parece todo. Sin embargo, al permitir que existan sin resistencia, la claridad empieza a emerger por sí sola. Es en esa claridad donde ocurre la verdadera transformación. En la filosofía hindú, hay una metáfora bellísima sobre la flor de loto. Crece en aguas lodosas, pero su pureza y belleza permanecen intactas, elevándose por encima del lodo. Shousan, lo mismo ocurre con tu verdadero ser. Es como el loto, intocado por las turbulencias de los pensamientos, sin importar cuán intensos o desordenados parezcan. Cuando dejas de identificarte con la voz incesante en tu cabeza, comienzas a acceder a esa pureza. Es como si el mundo se revelara bajo una nueva luz. Un árbol deja de ser bonito o feo. Simplemente es un momento. Deja de ser bueno o malo. Simplemente existe. Esto no significa que dejarás de pensar. Los pensamientos seguirán surgiendo como nubes que cruzan el cielo. Pero en lugar de aferrarte a ellos, los dejas pasar. Poco a poco te das cuenta de que esos pensamientos no son la realidad, sino solo reflejos de ella. Al principio, este silencio puede parecer extraño, incluso incómodo. Después de todo, la voz en tu cabeza ha sido tu compañía constante durante tanto tiempo que su ausencia puede dar la impresión de que algo falta. Sui Tausen Dain. Pero a medida que profundizas en ese estado de quietud, empiezas a descubrir algo sorprendente. El silencio no está vacío. Está lleno.
lleno de paz, de presencia, de vida. Es en ese espacio donde comienzas a ver quién realmente eres. No como el eco distorsionado de tus pensamientos, sino como la presencia serena que siempre ha estado ahí, detrás de todo. Este es el inicio de la verdadera libertad, el primer paso para salir de la prisión del ruido interno. En la quietud, te darás cuenta de que esta transformación no es algo que viene de fuera. Siempre ha estado dentro de ti, esperando el momento en que te detengas para escuchar. Hay un instante transformador en el viaje de cada uno de nosotros cuando finalmente nos damos cuenta de que esa voz en nuestra cabeza, sí, esa que nunca deja de hablar, ha estado ocupando espacio sin pagar renta. Es como descubrir que un extraño está desordenando tu casa usando hurgando en tus cajones. Y te preguntas por qué estoy permitiendo que esto pase. Este momento marca el inicio de algo profundo. Algunas tradiciones lo llaman vacío, ese espacio que surge cuando la voz en tu mente ya no domina el escenario. Y aquí está el dilema. Para muchos, la idea de este vacío resulta aterradora. Al final, si no eres esa voz que tanto habla, ¿quién eres? ¿Qué queda cuando esa voz se calla? ¿Y si ese vacío no fuera un nada aterrador, Shousan? ¿Y si en realidad estuviera lleno de todo lo que siempre has buscado? En la sabiduría taoísta, el vacío no es un abismo árido sino el lugar donde nacen todas las posibilidades. El Tao Te Ching nos recuerda: damos forma al barro para crear un recipiente, pero es el vacío dentro de él lo que lo hace útil. Lo importante no es lo que falta sino el espacio que nos permite vivir plenamente. Piensa en un bosque cerrado. Los árboles están tan juntos que apenas dejan pasar la luz. La voz en tu mente es como ese bosque denso, una sobrecarga de pensamientos que bloquea la luz de la conciencia. Pero cuando comienzas a silenciarla, creas claros. La luz entra, el aire circula y finalmente puedes percibir el paisaje que te rodea. Esto no significa que la voz desaparecerá de un momento a otro. Ha sido tu compañera constante, casi como una vieja conocida que, seamos honestos, puede ser más inconveniente que amiga. El secreto no es luchar contra ella, sino dejar de alimentarla. Cada vez que debates, intentas controlar o racionalizar esa voz. Solo le das más combustible. ¿Y si en lugar de eso aprendieras a escucharla sin reaccionar? Como si fuera una radio encendida al fondo. Está ahí, pero no necesitas ajustar el volumen. Reconoce los miedos, las críticas y las dudas, pero déjalos pasar. Poco a poco, el ruido se disuelve y emerge el silencio. ¿Recuerda la historia de Elías en la Biblia? Él buscaba a Dios en un viento fuerte, luego en un terremoto y finalmente en el fuego. Pero Dios no estaba en ninguno de ellos. Apareció como una voz tranquila y suave. ¿Y si esa voz fuera más que un sonido? ¿Y si fuera la quietud viva que existe detrás de todo el ruido? Esa quietud no es apática ni vacía, Sui Tao Sendein. Es vibrante, llena de intuición, creatividad y sabiduría. Es el espacio donde tus ideas florecen, donde aparece tu verdadera esencia lejos del caos de la mente. Cuando accedes a ese silencio, la vida adquiere otra perspectiva. De repente, dejas de reaccionar ante cada pensamiento como si fuera una verdad absoluta y empiezas a vivir de una manera más auténtica y plena. Estás listo para liberar tu mente, Sui Tao Sendein. Mientras te pierdes en el ruido hay un secreto poderoso dentro de ti esperando ser descubierto. ¿Y si tus pensamientos no fueran quien realmente eres? ¿Qué harías si pudieras transformar el caos en calma y el miedo en libertad? La respuesta está más cerca de lo que imaginas. Imagina que caminas por un mercado abarrotado. Ruido por todas partes, gente pasando apresurada. Un torbellino de estímulos. De repente aparece esa voz en tu cabeza. Esto es insoportable. Ojalá fuera más tranquilo. ¿Será que esa persona me está mirando porque me veo ridículo? Sin darte cuenta, ya estás lleno de irritación, tenso y completamente ajeno a lo que sucede a tu alrededor. Ahora visualiza la misma escena, pero con un detalle diferente. En lugar de dejarte llevar por los pensamientos, simplemente los observas. La voz se queja del ruido, pero no alimentas la queja, solo la notas y la dejas pasar. Poco a poco, los rostros a tu alrededor cobran vida.
Las risas suenan más genuinas. El aroma de las especias en el aire se percibe más intenso. El caos sigue ahí, pero, curiosamente, ya no molesta tanto. Ya no eres prisionero de tu mente. Aquí es donde reside la belleza de prácticas como la meditación, la oración o los movimientos conscientes. No existen solo para calmar o limpiar tu mente, sino para ayudarte a darte cuenta de algo. Tú no eres esa voz. Cuando la observas, en lugar de identificarte con ella, ocurre una transformación sutil pero poderosa. Un cuento zen ilustra esto de manera brillante. Un joven monje le preguntó a Su qué es la iluminación. El maestro respondió: cuando tengas hambre, Shousan, come. Cuando tengas sueño, duerme. Intrigado, el monje cuestionó: ¿pero acaso no todo el mundo hace eso? Con una sonrisa, el maestro explicó: no. La mayoría de las personas, cuando tienen hambre, se pierden en pensamientos. Cuando están cansadas, se ahogan en preocupaciones. La iluminación es simplemente ser. Ese simplemente ser es el punto de inflexión. Cuando dejas de prestar atención a la constante narrativa interna, sucede algo increíble. El miedo pierde su fuerza. Al fin y al cabo, el miedo se alimenta de las historias que crea la mente. ¿Y si esto soy mal? ¿Y si no soy lo suficientemente bueno? Pero en el silencio del momento presente, esas historias no tienen espacio para existir. En el ahora, todo está bien. Piensa en un pájaro posado en una rama. No está obsesionado evaluando si la rama se romperá. Confía en su propia habilidad para volar si es necesario. De la misma manera, al conectarte con este estado de presencia, comienzas a confiar no en las circunstancias externas, sino en tu capacidad de responder a lo que venga. Esa confianza es la esencia de la rendición. No una rendición de desistir, sino de entrega, de aceptar el flujo de la vida sin resistencia, de darte cuenta de que eres mucho más que los pensamientos que pasan por tu mente. Cuando accedes a este lugar, el mundo se siente más ligero. Ese problema enorme que antes parecía insoportable pierde peso. Te sorprendes riendo de las tragedias inventadas por la mente, sintiendo una paz silenciosa que siempre estuvo ahí, solo esperando ser encontrada. El cambio no sucede con un chasquido de dedos. Es un camino, una travesía que comienza en lo desconocido. Donde esa voz incesante en tu cabeza empieza a perder fuerza, dando lugar a algo mucho más grande: la plenitud de la vida. Y cuanto más avanzas, más te das cuenta de que el vacío que tanto temes no es realmente vacío. Es todo. ¿Alguna vez has sentido esa soledad abrumadora en medio de una sala llena de gente? Es extraño, ¿verdad? No es la falta de personas a tu alrededor lo que te hace sentir solo. Es esa voz interna que nunca deja de hablar, que insiste en convencerte de que no eres suficiente, de que te falta algo, de que nadie te ve realmente. Esa voz construye un muro invisible entre tú y el momento presente, robándote la oportunidad de conectarte.